España, principios de los años 2000, vivíamos en una burbuja de optimismo. El ladrillo subía sin parar, la economía crecía al 4% anual y los bancos daban créditos casi sin preguntar. Pero mientras muchos miraban hacia la construcción o la bolsa, dos gigantes silenciosos habían crecido en las mejores calles de nuestras ciudades. No eran bancos, pero tenían oficinas que parecían sucursales de lujo. No vendían acciones, pero prometían rentabilidades de hasta el 10%, el doble que cualquier depósito de la época. Se llamaban Forum Filatélico y Afinsa, su producto estrella, sellos de correos convertidos en un vehículo de inversión que se revalorizaban una y otra vez para delirio de los confiados ahorradores. Y lo cierto es que les iba estupendamente, hasta que el 9 de mayo de 2006 todo se derrumba. La policía entra en sus oficinas y descubre un agujero de 3.700 millones de euros. Más de 350.000 personas afectadas que a día de hoy siguen clamando justicia para recuperar los ahorros de toda una vida. ¿Cómo consiguieron estas empresas operar durante 27 años sin que nadie sospechara nada? ¿Por qué cientos de miles de españoles confiaron sus ahorros en algo que no entendían? ¿Qué pasó con los responsables? En estafa.info hemos analizado cada detalle del esquema piramidal más grande que se ha visto en España y uno de los más graves de Europa. Esta es la historia del caso Forum Afinsa. En 1979, un empresario llamado Jesús Fernández Prada funda Forum Filatélico. Fallecido en 2004, nunca llegaría a ver las consecuencias legales de aquella operación. Un año después, en 1980, el empresario portugués Albertino de Figueiredo funda Afinsa, incorporando desde el primer día a un joven español de 20 años, Juan Antonio Cano, quien acabaría convirtiéndose en copropietario y presidente. Dos compañías distintas, pero con una idea gemela que en plena España pre-euro sonaba casi a revolución financiera: convertirse ellos en una inversión rentable, segura y estable. La propuesta tenía algo hipnótico por su simplicidad. 1. Les comprabas un lote de sellos que ellos te custodiaban. 2. Decían que los vendían a un valor superior en mercados internacionales. Y 3. Al finalizar el contrato te recompraban el lote garantizándote una rentabilidad superior al 7% anual. Más que los bancos, más estable que la bolsa, más accesible que cualquier producto financiero sofisticado. Y lo mejor de todo es que no necesitabas saber nada de filatelia. No tenías que entender de subastas, ni de tiradas limitadas, ni de mercados internacionales. Solo firmar, esperar y cobrar. Cero complejidad, cero preguntas incómodas. Ese es el clima en el que nace lo que vas a ver ahora. Estas imágenes forman parte del vídeo corporativo que Forum Filatélico publicitó a finales de los años 90. Muestra las claves perfectamente diseñadas que convirtieron una inversión exótica en sellos en un producto masivo. Un envoltorio hecho de oficinas impecables, cifras espectaculares y una narrativa diseñada para que millones de españoles sintieran que estaban entrando en la oportunidad financiera más sólida de su vida. El vídeo comienza con una idea sugerente. En el mundo existen 50 millones de coleccionistas de sellos, una demanda enorme que en los años 90 sonaba a mercado seguro, y más si te lo decía el presidente de Forum. ¿Por qué es una magnífica inversión? Porque la oferta normalmente es bastante inferior a la demanda. A lo largo del vídeo, sus portavoces repiten el mismo marco mental una y otra vez. Los sellos son un activo financiero. Han superado al oro, a la bolsa y a los planes de pensiones. Un rendimiento medio del 18%, nada menos, durante 10 años, sin comisiones, sin gastos, sin riesgo. Y siempre, siempre con recompra garantizada. Fíjate en la técnica, ni Forum Filatélico ni Afinsa vendían sellos. Vendían la sensación de estar entrando en un círculo exclusivo, en un mercado extraordinario, seguro, gestionado por expertos, tasadores y filatélicos profesionales. Todo dicho con una serenidad quirúrgica. Y después llegaba lo más importante, la validación. Testimonios de clientes reales como tú y como yo, seguramente animados por una suculenta colaboración, diciendo que gracias al dinero obtenido podían hacer realidad sus sueños. Me he hecho una casa, que eso es una maravilla, es la ilusión de mi vida. Claro, al salirte las cosas mejor, pues siempre compras más cosas y siempre vives más tranquila. Tenemos tanta seguridad en esto, según van viniendo los nietos, les vamos haciendo un pequeño bonito. Un marketing emocional que visto hoy parece de manual, pero que en su momento funcionaba de manera impecable. El vídeo concluye con una presentación del grupo Forum, empresas de perfumería, informática, patrocinio del equipo de baloncesto Forum Valladolid, becas universitarias, todo bajo el barniz del compromiso y la responsabilidad social.
Pero Forum y Afinsa entendieron algo fundamental. Para seguir creciendo a gran escala necesitaban más aliados. La verdadera legitimación vendría cuando fueran otros quienes contaran su propia historia. Y bien con apoyo publicitario o bien dejándose llevar por la ola de la rentabilidad fácil, encontraron en los medios de comunicación el altavoz perfecto. Este artículo lo publicó el diario El Mundo en 1996. Su titular, Invertir en sellos, una afición rentable. No es un publireportaje, es contenido editorial dentro de la sección de economía. Dice textualmente, si el coleccionista acierta a la hora de comprar, su inversión puede revalorizarse de un año a otro entre un 15 y un 20%. El artículo cita que el sello se ha revalorizado en más de un 7000%, mientras que el oro lo ha hecho en un 1000%. Y remata, es prácticamente imposible que un buen sello baje nunca de valor. No es de extrañar que al final del texto el medio incluya una referencia a que el reportaje se ha realizado con la colaboración, entre otros, de Jesús Fernández Prada, presidente de Forum Filatélico, y Juan Antonio Cano, director general de Afinsa, por aquel entonces reputados inversores. No fue ni de lejos el único ejemplo, hubo muchos más. De los más llamativos, este reportaje emitido por la cadena Telecinco en 2001 en su informativo de máxima audiencia. En él explican que el riesgo es mínimo y que los sellos se han convertido en una opción segura para más de 120.000 españoles que en los últimos 2 años habían doblado su inversión. Todo aderezado con un mensaje de directivos de Forum Filatélico tan comprensible como atractivo para las clases medias. Si usted invierte 10.000 pesetas todos los meses, usted seguramente dentro de 15 años tendrá opción a una renta mensual aproximadamente del triple de lo que ha estado guardando. Esta es la diferencia entre una estafa de bajo perfil y una estafa de élite. No se escondían, se exhibían. Cuanto más visible eras, cuanto más patrocinabas, cuanto más salías en los grandes medios de comunicación, más imposible parecía que estuvieras mintiendo. ¿Quién va a desconfiar de ellos? El miedo a quedarse fuera del gran negocio, el famoso FOMO, hizo el resto, y durante 27 años todo funcionó a la perfección. Los clientes cobraban puntualmente, las oficinas se llenaban, los medios seguían hablando de ellos. Entre 2000 y 2005 solo Forum llegó a captar 11.200 millones de euros, llegó a tener 268.000 clientes, Afinsa 190.000. Pero había un problema. Todo aquello solo funcionaba mientras nadie preguntara cómo era posible, y cuando por fin alguien hizo la pregunta correcta, la fachada empezó a resquebrajarse. Para entender cómo Forum y Afinsa movieron miles de millones durante 27 años sin que nadie detectara el engaño, hay que comprender primero que esto no era un timo improvisado. Era una arquitectura financiera compleja sostenida sobre 3 pilares. El pilar 1 es la red humana. Entre Afinsa y Forum Filatélico sumaban 3.000 empleados, pero estos comerciales no eran vendedores convencionales, actuaban como profesionales sobreintegrados en la subcultura de la organización, según dictaría la sentencia años más tarde. Habían interiorizado tanto el discurso que ellos mismos invertían su propio dinero, convencían a sus familias, a sus vecinos, no mentían conscientemente, creían de verdad que estaban ayudándoles a prosperar. Este es uno de los elementos más retorcidos de las estafas piramidales. Los vendedores son también víctimas. Cuando todo explota pierden su trabajo, su credibilidad y sus ahorros, porque ellos también habían invertido. En el pilar 2 está el juego de espejos, el mercado ficticio. Forum y Afinsa no operaban en el mercado filatélico real, crearon su propio mercado cerrado. Los sellos que Forum valoraba en 2006 en 4.347 millones de euros tenían un valor real en el mercado de apenas 390 millones, 11 veces menos. El ciclo era simple, un cliente invertía 10.000 euros en sellos según su tasación, lo dejaba en custodia durante varios años. Pasado ese tiempo, el cliente cobraba la rentabilidad pactada siempre muy por encima del mercado. Ese beneficio no salía de vender los sellos en el mercado internacional, como decía la publicidad, sino del dinero que invertían los nuevos clientes. Un esquema Ponzi en toda regla. Y aquí está el verdadero truco. Como el cliente nunca vendía esos sellos en el mercado real, en realidad ni siquiera llegabas a verlos, nunca descubrías que estaban sobrevalorados. Era un circuito opaco perfecto y muy rentable para quienes manejaban los hilos. Porque claro, falta el pilar 3, la red de extracción, las tuberías por las que el dinero se desviaba para el enriquecimiento de directivos sin escrúpulos. Aquí entra en escena el cerebro de la trama, José Manuel Carlos Llorca, administrador de facto de Forum Filatélico y mano derecha de Francisco Briones, socio fundador y presidente. Mientras miles de familias hacían cola en las oficinas de Forum rogando por recuperar, aunque fuera una parte de sus ahorros, Llorca disfrutaba de yates, mujeres y champán en el Caribe. La revista Interview lo localizó
legalizó en el año 2010. No se escondía, vivía a cuerpo de rey con el dinero que había sacado del sistema durante años. Llorca diseñó una red de empresas interpuestas para extraer dinero del sistema. Creaban sociedades ficticias con las que compraban sellos a precio real y se los revendían a Forum multiplicando el precio por 5 o por 10. La diferencia se la quedaban los administradores, utilizando una compleja red de sociedades en paraísos fiscales para dificultar el seguimiento del dinero. Y lo peor de todo, como creó la estructura societaria perfecta, es casi imposible recuperar ese dinero. Técnicamente, él solo era un proveedor de sellos. A día de hoy, con 76 años, sigue en paradero desconocido, prófugo de la justicia española. Y mientras las víctimas han recuperado apenas un 20% de su dinero, él conserva el 100% del suyo. En diciembre de 2005 el agujero de Forum ya alcanzaba los 3.400 millones. La empresa estaba técnicamente quebrada, pero seguía operando. Lo más inquietante de todo este asunto es que durante años hubo señales de alarma que nadie quiso ver. En 2001, por ejemplo, la agencia tributaria detectó que estaban liquidando activos. En 2004, la Organización de Consumidores, la OCU, detectó irregularidades graves, pero oficialmente nadie hizo nada. El colapso era inevitable, solo faltaba el detonante. A las 8 de la mañana del 9 de mayo de 2006, la policía irrumpe simultáneamente en las sedes de Forum y Afinsa. La Fiscalía Anticorrupción había detectado indicios de estafa masiva, insolvencia punible, administración desleal y blanqueo de capitales. El caos fue inmediato. Miles de personas se agolparon en las oficinas exigiendo explicaciones. Algunos llevaban décadas cobrando puntualmente, otros acababan de invertir los ahorros de toda su vida. El pánico era total. Las cifras que se desvelaron fueron demoledoras. 3.700 millones de euros desaparecidos, cerca de 350.000 familias afectadas. Los sellos que supuestamente respaldaban las inversiones apenas valían una fracción de lo prometido. Y aquí viene lo más duro de todo. Muchos de esos ahorradores eran jubilados que habían invertido su pensión, familias que habían metido el dinero de la venta de su piso, gente que creyó que estaba asegurando el futuro de sus hijos. Y en un solo día, todo se evaporó. El proceso judicial tardó 10 años en llegar a sentencia. En julio de 2016, la Audiencia Nacional condenó a los principales responsables por estafa agravada. Francisco Briones, presidente de Forum, fue condenado a 11 años y 10 meses de cárcel y tendrá que cumplir también pena de prisión de la justicia portuguesa. Juan Antonio Cano, presidente de Afinsa, a 12 años y 10 meses de prisión, aunque el Supremo redujo la pena después a 8 años y 7 meses. Saldrá de la cárcel en 2026. ¿Y qué pasó con el dinero? De los 3.700 millones perdidos, los afectados apenas han recuperado entre un 15 y un 20%. Denunciaron la negligencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el Banco de España y el Ministerio de Economía, pero el Tribunal Supremo eximió al Estado de responsabilidad patrimonial. Según la sentencia, no existía obligación legal de supervisar estas entidades porque no estaban consideradas instituciones financieras reguladas. Hoy, casi 20 años después, Forum y Afinsa sigue siendo la mayor estafa financiera de la historia de España. Sus lecciones son claras. Si algo promete rentabilidades muy superiores al mercado sin riesgo, desconfía. La legitimidad de los medios de comunicación no garantiza honestidad y las estafas piramidales siempre colapsan. Es matemática, no opinión. 350.000 españoles pagaron 3.700 millones de euros por aprender estas lecciones. Jubilados que perdieron su pensión, familias que vendieron su casa, padres que no pudieron pagar la universidad de sus hijos. La justicia tardó 10 años en llegar y mientras Llorca sigue fugado en algún paraíso fiscal, las víctimas siguen esperando a recuperar lo que queda de sus ahorros. La próxima vez que alguien te prometa dinero fácil, recuerda sus caras, porque el próximo Forum ya está operando, solo que aún no lo sabemos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a estafa.info porque conocer cómo funcionan los fraudes es la mejor protección contra ellos.